Sonríete en el espejo ahora mismo. Adelante. ¡Qué dientes tan bonitos! Rectos, blancos, cuidadosamente mantenidos. Probablemente te los cepillaste esta mañana. Quizás usaste hilo dental. Quizás usaste esas tiras blanqueadoras que cuestan $15. Requieren 40 minutos que en realidad no tienes. Tu dentista quiere que conserves cada uno de ellos. Y durante el 99% de la historia registrada, eso te habría convertido en un cobarde. Los científicos que excavan sitios funerarios en el norte de África, Europa y el sudeste asiático siguen encontrando lo mismo: cráneos humanos, con miles de años de antigüedad, con dientes que faltan, no por caries, no por lesiones. El hueso circundante está liso, completamente cicatrizado. Estos dientes fueron extraídos de forma deliberada, cuidadosa, y la persona vivió durante años después. Los investigadores han encontrado el mismo patrón en Marruecos con una antigüedad de 14.000 años, en Siberia, en el antiguo Sudán, en tumbas neolíticas por toda la península italiana. Culturas distintas, siglos distintos, continentes distintos, todos extrayendo los mismos dientes, las mismas posiciones, la misma simetría cuidadosa. Esto no fue un accidente, fue una elección. Las herramientas existían específicamente para esto. Implementos de piedra tallados y angulados de maneras que tenían un único propósito. Las personas que hacían esto sabían exactamente lo que hacían. Probablemente habían visto cómo se hacía antes. Probablemente se lo habían hecho a ellas mismas. Esto no era desesperación, no era un último recurso, era una práctica. Y aquí está la parte que deja fríos a la mayoría de los investigadores cuando la encuentran por primera vez. Los dientes que extraían eran casi siempre sanos, no infectados, no rotos, no causaban dolor. Dientes perfectos y funcionales, extraídos de bocas perfectas y funcionales, por personas que claramente entendían la diferencia entre un diente malo y uno bueno. Lo que significa que todo lo que crees saber sobre por qué las personas alteran sus cuerpos, le falta algo. Estamos acostumbrados a pensar en la historia dental como una historia de sufrimiento. Personas primitivas sin opciones, sin herramientas, sin manera de lidiar con la agonía de una muela podrida, excepto arrancársela con lo que tuvieran a mano. Esa historia existe. Esa historia es verdad. Pero no es la historia que cuentan estos cráneos. Estos cráneos cuentan una historia completamente diferente, porque cuando extraes un diente sano, a propósito, en una ubicación específica, de forma simétrica, en un contexto ritual, con una herramienta diseñada exactamente para esa tarea, no estás resolviendo un problema. Estás haciendo una declaración. La pregunta es, ¿qué declaración era esa? Y la respuesta, cuando finalmente la encuentras, dice algo sobre ti que no te va a resultar cómodo escuchar. La respuesta más obvia llega sola. No hace falta ser científico para llegar a ella. Te duele un diente, no tienes dentista, no tienes anestesia, no tienes nada. Lo arrancas. Problema resuelto. Lógica pura, lógica de supervivencia. La misma lógica que usaría cualquier persona racional atrapada en el año 10.000 a.C. Esa respuesta es casi con toda certeza incorrecta. Sí, los dientes cariados existían. Los investigadores han encontrado evidencia de caries en cráneos de hace 15.000 años. La gente sufría. La gente moría por infecciones dentales que hoy se resolverían en 20 minutos en el sillón de cualquier clínica. El dolor dental en el mundo antiguo era real, era brutal y en muchos casos era mortal. Pero eso no explica lo que están viendo los arqueólogos, porque si estuvieras arrancando dientes por necesidad, por desesperación, por dolor insoportable, el patrón sería aleatorio, sería el diente que más duele, el molar del fondo que lleva semanas pudriéndose, el que ya no sirve. Los sitios serían irregulares, los ángulos serían toscos, la distribución en los cráneos sería caótica. No es lo que encuentran es orden. Los incisivos centrales superiores, extraídos con precisión, las mismas posiciones una y otra vez, en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, simetría casi perfecta. El diente del lado izquierdo y el del lado derecho, ambos ausentes, ambos extraídos con el mismo cuidado. Hueso circundante completamente curado, lo que significa que la persona vivió muchos años después de la extracción, sin infección, sin complicaciones. Esto no fue medicina, fue otra cosa. Los investigadores intentaron varias explicaciones. La primera fue la estética, la idea de que en ciertas culturas un hueco en la sonrisa era considerado atractivo. Hay evidencia parcial de esto. Algunas sociedades históricas documentadas asociaban la modificación dental con la belleza,
pero la estética no explica la universalidad. No explica por qué culturas separadas por océanos enteros desarrollaron exactamente el mismo ritual con exactamente los mismos dientes. La segunda explicación fue el duelo, extraerse un diente como señal de luto, de pérdida de dolor que el cuerpo necesita expresar de alguna forma visible. También hay evidencia de esto. También se queda corta. La tercera explicación es la que más incomoda a la gente cuando la escucha por primera vez, porque no habla del pasado, habla de ti, de la última vez que cambiaste algo en tu cuerpo para que cierta persona, cierto grupo, cierta versión de ti mismo te mirara de una manera diferente. El tatuaje, el piercing, los kilos que perdiste antes de esa reunión, la ropa que compraste para encajar en un sitio donde querías que te aceptaran. La lógica tiene 14.000 años, solo el método ha cambiado. La pertenencia tiene un precio, siempre lo ha tenido. Los antropólogos que estudian sociedades de cazadores-recolectores en África, Australia y América del Sur documentaron algo. Al principio parecía una coincidencia y luego resultó ser un patrón universal, en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, en continentes separados por miles de kilómetros de océano. El momento en que un joven se convertía en adulto estaba marcado por dolor físico deliberado, no metafórico, no simbólico en el sentido abstracto, dolor real, infligido en público, ante la comunidad entera, como condición de entrada. Y en muchas de esas culturas, ese dolor tenía la forma de un diente que ya no estaba. Imagina lo que significaba. No hay anestesia. No hay nada que morder excepto lo que te den para morder. La herramienta es de piedra. La persona que la sostiene sabe lo que hace porque lo ha visto cientos de veces, porque se lo hicieron a ella, porque se lo harán a sus hijos. Todo el grupo está mirando, y tú no puedes gritar. O puedes gritar, pero lo que no puedes hacer es apartarte. Lo que no puedes hacer es decir que no, porque decir que no no es una opción que exista en ese mundo. Fuera del grupo, en el mundo de hace 14.000 años, no había nada. No había ciudad a donde ir. No había trabajo al que presentarte. No había identidad posible fuera de las personas que te conocían desde que naciste. Fuera del grupo había frío, había hambre, había depredadores, había una muerte que llegaba despacio y en soledad. La pertenencia no era un deseo social, era una necesidad biológica tan urgente como el agua. El diente extraído era la prueba de que habías pagado el precio de entrada. Pero hay algo más, algo que los investigadores tardaron en reconocer porque incomodaba la narrativa ordenada que habían construido. En varios sitios arqueológicos, los dientes modificados no pertenecían solo a jóvenes en transición hacia la adultez. Pertenecían también a personas mayores, a individuos cuyos esqueletos mostraban años de desgaste, de trabajo, de vida larga dentro de la comunidad, y en algunos casos los dientes habían sido extraídos después de la muerte. No hay explicación médica para eso, no hay explicación práctica. La única explicación que sobrevive cuando eliminas todo lo demás es que el diente significaba algo más allá del cuerpo que lo contenía, que la marca que dejaba importaba incluso cuando la persona ya no estaba para verla, que la pertenencia, para esas culturas, no terminaba con la vida, lo que nos deja con una pregunta que es difícil de sacudir: si estaban dispuestos a hacer eso, a aguantar ese dolor, a marcar sus cuerpos de forma permanente e irreversible, solo para que el grupo los reconociera como suyos. ¿Qué dice eso del poder que la pertenencia tiene sobre el cuerpo humano? Y más importante todavía, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por la misma razón? Nunca te has arrancado un diente sano, pero hay algo que sí has hecho, algo que haces con tanta regularidad que ya no lo percibes como lo que realmente es. Te has sentado en un sillón reclinado mientras una persona con guantes te introducía instrumentos en la boca durante 1 hora. Has pagado cantidades de dinero que habrían parecido absurdas a cualquier versión anterior de ti mismo. Has aguantado molestias, presiones, agujas, impresiones de silicona, arcos de metal que te apretaban los dientes semana tras semana durante años, y lo llamaste cuidado personal. La industria global de estética dental genera más de 50.000 millones de dólares al año. Brackets, carillas, blanqueamiento, implantes, retenedores que usas mientras duermes para que nada se mueva ni un milímetro de donde tiene que estar. Una infraestructura entera construida alrededor de una idea que ni siquiera cuestionas, que tus dientes deben verse de una manera específica para que ciertas personas te miren de una manera específica. Tus ancestros habrían entendido eso perfectamente. La diferencia no es el impulso. El impulso es idéntico.
Tiene 14.000 años y vive en la misma parte del cerebro que decide si perteneces o no perteneces, si eres de los nuestros o eres de los otros. La diferencia es solo el método. Ellos usaban piedra, tú usas cerámica y titanio y luz ultravioleta. Ellos lo hacían en público, ante la comunidad, como ritual explícito de entrada. Tú lo haces en una clínica privada y lo llamas inversión en ti mismo. Pero el mecanismo es el mismo. El diente como señal, el cuerpo como mensaje, la modificación como precio de pertenencia a algo que importa. La ciencia tiene una explicación para por qué la sonrisa fue siempre el centro de todo esto. El cerebro humano procesa una sonrisa en menos de 100 milisegundos. Antes de que sepas el nombre de una persona, antes de que escuches su voz, antes de que tu mente consciente haya registrado nada, ya has evaluado su boca. Es el canal más antiguo que tenemos para leer intención, para distinguir amenaza de aliado, para decidir si algo o alguien es seguro. Tus ancestros lo sabían sin saberlo, por eso la boca importaba tanto, por eso valía el dolor. Y aquí está la parte que se queda contigo cuando cierras esta página. Ellos sufrían para demostrar que pertenecían. Tú pagas para demostrar lo mismo. El ritual nunca terminó, solo aprendió a usar anestesia.